Bien, bendita familia, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos aquí nuevamente reunidos todos gracias a la misericordia de Dios, esperando que se sumen todos los otros hermanos que faltan. Pero bueno, Dios es fiel, poderoso, tierno y dulce y estamos aquí. Amén. Hermana Martita, empezamos con una palabra de oración en el nombre de Jesús, por favor. Ok, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias hoy por este nuevo amanecer que tú nos regalas, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y respirar tu maravilloso aire, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú trayendo paz y gozo en nuestros corazones para recibir la palabra que tienes para este día, mi Padre. La pongamos por obra en nuestros corazones y se la llevemos a los demás, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, papá, pero tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, quien puede, Señor, salvarnos de todo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Amén. Buenos días, Dios les bendiga. ¿cómo está hermana Pati? Buen día, hermano Rubén, buen día. Buenos días. Bien, hermana Cele, también buen día, gloria a Dios. Bueno, Sí, amado pastor. ¿qué dice hermano querido? Aquí Bien, bien, estamos gracias. perdiendo la panza aquí también. Alabado sea el Señor, ¿no? Bueno, familia, el tema de hoy es el desconocimiento. Hay mucha gente que no quiere conocer la voluntad de Dios, no quiere conocer la palabra. Eh, la palabra ignorancia aparece como desconocimiento. Hay mucha gente que quiere desconocer todavía la voluntad de Dios, no quiere conocer en sí la voluntad de Dios. Y esto sí es un tremendo pecado, ¿verdad? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue Eres- destruido porque le faltó conocimiento. Destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el desconocimiento de la palabra de Dios no es otra cosa que la ignorancia que te lleva a la destrucción. Y muchas veces nosotros no entendemos en qué final podemos encontrarnos por no conocer el plan. Primero, el plan de salvación de Dios, el plan de salvación, o sea, todo lo que viene a ser Cristo por cada uno de nosotros, pero tenemos que conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que conocer la profecía bíblica. Tenemos que conocer realmente escatología. Es importante saber los tiempos, discernir los tiempos. Es importantísimo que la iglesia como pueblo escudriñe muy profundamente en este tiempo. La gente tiene que ser muy tapada para no querer saber nada porque hoy en día hay facilidad para conocer la voluntad de Dios. Se ha presentado si la ciencia ha aumentado para asesinar, para hacer desaparecer a la humanidad, la ciencia también se ha aumentado para ocuparla para el beneficio de la gente que ama a Dios. Entonces, hoy en día es cuanto más se tiene que despertar el deseo de saber, el deseo de conocer. Entonces, hay mucha gente que se conforma con lo que tiene. A mí no me gusta que se conformen con solo lo que yo les predico, por ejemplo, porque voy a cubrir una área, voy a cubrir, qué sé yo, pero no puedo entrar en estudios tan profundos. Y este tiempo es para, para saber reconocer muy bien, muy claramente la palabra. Eh, cuando tú, hay algo que es aquí bien importante. Muchos queremos conocer también toda la escatología, queremos conocer todo, pero al que ha escrito la palabra no lo queremos conocer. Queremos conocer su palabra, pero no queremos tener una intimidad con el que nos revela su palabra. Porque Dios dice que no hará nada sin antes avisarles a sus hijos los profetas. No es que seamos profetas, pero sino que verdaderamente el Señor no hará nada sin informar a su pueblo. ¿Y qué necesita para ser informado un ser humano? Estar enchufado, conectado al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas, pero hay mucha gente que no busca la llenura del Espíritu Santo, que para ellos son locura. Y parte del desconocimiento, o hay gente que conoce pero no quiere buscar, que no quiere pagar el precio, están más preocupados en las cosas de este mundo que al que realmente revela las cosas, no lo buscan. Y este es un tiempo que nosotros necesitamos tener.
primero la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos, dice, es como un mandamiento en el Nuevo Testamento, sed llenos del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que nos va a guiar a toda justicia, nos va a guiar a toda verdad y Cristo es la verdad. Entonces la verdad es que mucho pueblo se pierde porque le falta conocimiento y le falta conocimiento en todo. Tenemos que entender que Dios es tan grande, poderoso y es bendito que va a hacer todo para no perderte, pero mucha gente dentro de la iglesia hace todo para perderse. Está increíble. Y lo que más hace es ignorar su palabra. No se compromete. No tiene una profundidad en su vida espiritual. Sencillamente ignoran todo. Y cuidado, porque la ignorancia de las cosas espirituales, como habla en Primera de Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignoras la palabra, ignoras los dones espirituales. Los dones espirituales hay que buscarlos. Procurad dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis. O sea, el profeta es el que recibe, la profecía es el que recibe de parte de Dios y puede comunicar lo que Dios dijo. Y esto nosotros lo encontramos en 1 Corintios 12, obviamente. Entonces, tengo. Y cuidado, porque la verdad es que el tiempo se nos está pasando a la velocidad de un rayo. Ay, Señor. Y dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevados como si os llevan a los ídolos mudos. O sea, ¿qué es esto? Una persona que no tiene dones. Ay, Señor. Una persona que no tiene dones no tiene discernimiento de espíritus. Puede recibir cualquier estupidez y pensar que está siendo guiado por Dios. Hermana Vicenta, buen día. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que realmente tener mucho cuidado en este tiempo, porque si en este tiempo realmente dice que el diablo va a descender con poder a la tierra y va a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, no tener el Espíritu Santo es grave. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. O sea, nadie puede llamar a Jesús como un anatema, como una maldición. Es una tremenda bendición. En Israel, por ejemplo, no tienen la menor idea por qué Israel es bendito. No, 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 no tienen idea. Y la bendición está en Génesis 12 cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios a través de Jesús han recibido a Jesús en China, en Corea, en todo el Oriente, en el Oriente Medio, y es una bendición en todas las naciones. Y esa bendición hasta el día de hoy cuida al pueblo judío, por si no lo sabes. Esa bendición de Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios porque ha venido el Pentecostés. Sí, claro, los sacó y los volvió a traer el mismo espíritu, el mismo espíritu. Y ellos piensan que muchas veces es su capacidad, es porque ellos no, es por el amor de Dios para cumplir sus promesas. Pero lleva turismo, millones de millones de millones de millones de millones de dólares ha llevado Dios de todos los países del mundo a Israel. Simple. Entonces, ¿Israel es una bendición para todas las naciones? Sí, pero todas las naciones son una bendición para el Estado de Israel también. Entonces, Dios ha sido sabio y por medio del Espíritu Santo ellos piensan que son ellos los que no. Ha descendido el Espíritu Santo y les da más sabiduría, les da más inteligencia, les da muchas cosas por la promesa de Abraham, pero no son llenos del Espíritu Santo. No son guiados por el poder del Espíritu Santo, porque si fuesen guiados por el poder del Espíritu Santo en este momento, no tendrían guerras. Tal vez ya se hubieran hecho desaparecer, porque ellos estarían volcados a Jesucristo, no irían ni siquiera a la guerra. Entonces, la verdad, ya hubiese desaparecido. Por eso que el Señor les trae endurecimiento en parte
hasta que la plenitud de los gentiles entre. Si todos ellos realmente hubiesen recibido a Jesucristo, hubiese desaparecido el pueblo de Israel, porque sus enemigos estaban alrededor y lo hubiesen hecho desaparecer. Entonces, Dios, los planes que Él tiene son maravillosos, pero este don del Espíritu Santo es para la iglesia en este tiempo. Después todo Israel será salvo, porque a través de solo Jesús se puede obtener la salvación. Entonces, nosotros como iglesia, al menos los gentiles, deberían darle tantas gracias a Dios de que está el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que da los dones y distribuye como Él quiere. Y la iglesia hoy en día quiere ignorar esto. Sí, Señor, está bien, yo sé que existen. Sí, pero no te profundizas en lo que es realmente. Entonces vives una vida mediocre, vives una vida que no sos ni chicha ni limonada. ¿Qué será por la chicha? ¿Qué será la limonada? Nosotros sabemos que la chicha se hace en el maíz y la limonada se hace con el limón. Y no sé, pues si le pones una limón a la chicha, tal vez la vas a cortar hasta diarrea, no sabemos, pues, pero dentro de todo, o te comprometes o algo tiene que pasar. O sos lo uno o sos lo otro. Y dice así, por tanto, os hago saber que nadie que por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué llama el pueblo judío a Jesús? No es Dios, no es Dios. Ha sido un buen hombre, ha sido un profeta más. No lo saben identificar. Isaías 53 no dejan que se lea en las sinagogas. No se lee Isaías 50, está prohibido. Tremendo, ¿no? Tremendo. No, 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 no. Perdóneme, como no tengo termito, voy a levantar un minuto, por favor. Pero la iglesia que tiene la facilidad de conocer sigue metida en cualquier burrera, voy a hablar así, en cualquier tontería, perdiendo el tiempo en vez de ser llenos del Espíritu. Siguen teniendo problemas con el uno, con el otro, hasta con el perro tienen problemas, en vez de aprovechar bien para instruirse por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo ha recibido, porque nadie puede llamar a Señor a Jesús si no fuera por el mismo Espíritu. Entonces, ya con ese Espíritu que nosotros tenemos, ya podemos nosotros ser más, no solamente buscadores de Dios, sino personas que tengamos más vida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Efesios 4 nos habla de los ministerios. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Ahí cada rato tengo que estar apagando yo los micrófonos y escuchando. La verdad que no. Entonces, sí hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Hay, o sea, tenemos que discernir los dones, los ministerios y las operaciones. Porque a esta es dada palabra, dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuál será la palabra de ciencia? La ciencia es la que dentro de todo, mi hermano decía, historia del futuro. La ciencia es la que te muestra las cosas pasadas y la que te revela las cosas que van a venir. El espíritu de ciencia. El espíritu de sabiduría es el que realmente se da cuenta de las cosas. La iglesia es necesario que tenga discernimiento, sí, es necesario que tenga espíritu, bien claramente lo dice, espíritu de sabiduría y de ciencia. El espíritu de ciencia. ¿Cómo puede tener la iglesia el espíritu de ciencia? ¿Acaso somos científicos? Es que Dios es mucho más que ya científico. Dios ha creado el mundo y todo lo que hay en el mundo y lo ha creado el universo y todo lo que hay en el universo. Entonces realmente nosotros tenemos un Padre que lo ha hecho todo y todo nos lo revela, todo nos los da a conocer. O sea, hay científicos que o sea, se contraponen al poder de Dios y la ciencia ha determinado que no puede haber nada, ya lo dijo
y lo ha tenido que establecer, que no puede haber nada si no hubiese una mano superior y suprema que ha creado todas las cosas. Porque nadie puede hacer un espermatozoide, nadie puede hacer un óvulo, nadie puede crear un ser humano, nadie. Esto es algo que sale de tu cuerpo y esto es un, pero milagro, 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 que da vida a otro ser. Y nadie puede estudiar, y los componentes pueden estudiar, pero no pueden. Y han hecho con la oveja Dolly, la inseminación artificial y todas las cosas, pero se han sorprendido porque el poder del espermatozoide y el óvulo es brutal. El encuentro de esto es algo impresionante y nadie puede, y claro, es fácil agarrar y decir, no, es que la ciencia, y hay mucha gente ignorante, ignorante que son científicos, ignorantes que son científicos. Esto es aterrador. Dios les ha dado, tal vez, conocimiento, les ha dado parte de sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Cuando ya Dios entra en nosotros y cuando tenemos temor de dañar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero bueno, así anda el mundo. Entonces, tenemos que saber, a otro es hacer milagros y a otro profecía. Milagros. ¿Acaso los milagros no van por encima de la ciencia? Hay gente que ha tenido que estudiar durante tantos años para sanar el cáncer. Y en un milagro, en un segundo, el Señor sana el cáncer. ¿Cuánta cantidad de gente dentro de todo estudios, de estudios, de estudios para sanar el SIDA? Y nosotros hemos tenido gente que hemos orado y han sido sanados de SIDA, sanados de cáncer. Y por último, personas que estaban muertas han resucitado. Tan simple como esto. Volver a la vida. ¿Qué puede decir la ciencia de todo esto? ¿Qué puede decir de todo esto la ciencia? Pero esto no, yo te poder predicar y enseñar un poco, pero sería lindo que tú lo profundices. Sería muy lindo que investigues qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro solamente Dios puede hacerlo. Claro, es fácil hablarlo de milagro, pero ¿has visto milagros? ¿Has experimentado algún milagro? O sea, nosotros somos un milagro andante. Somos un milagro andante. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos un milagro andante. Y andamos como muertes vivientes, ese muerto en vida, desilusionado, sin ganas de hacer nada, con problemas, sin ganas de vivir, sin ganas de nada. No, hay milagros. Y son tremendos milagros que Dios hace. Un sordo mudo no oye nada y después empieza a hablar. ¿Y por qué empieza a hablar? Porque Dios le sana hasta el oído. Entonces empieza a oír y ya puede oír y por eso habla, porque el mudo no habla porque no oye. Entonces vemos milagros grandes de parte de Dios. Pero ¿cuál es el milagro más grande? La salvación. No hay milagro más grande que la salvación. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso es lo que desconoce mucho de las gentes en el mundo. No se encuentran con Cristo, Dios no les abre los ojos. ¿Por qué Dios no les abre los ojos? Ve a saber. Porque el Señor realmente no a todos les ha abierto los ojos. Tú sos un milagro que ha nacido dos veces. Hemos nacido en carne y hemos nacido en espíritu cuando lo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Se cumple lo que Nicodemo realmente fue, a quien el Señor le dijo, tendrás que nacer de nuevo. Y nosotros hemos tenido ya ese nacimiento doble. ¡Qué bendición! Esto es un honor. Muchos, ¿dónde está lo peor? Retroceden al camino de Dios porque no se profundizaron en la palabra. Perecieron porque les faltó conocimiento. Se desilusionan, se entristecen, se apartan de los caminos y se pierden. Después de haber conocido a Dios, no le dieron ganas, no le dieron la gloria a Dios como deberían. Entonces lo que pasa que el mundo está lleno de gente perversa, de gente que todavía lo culpa, lo condena a Dios. Tú deberías de ser muy feliz porque estás conociendo la palabra y te estás afirmando en la palabra. Pero mucha gente es infeliz. Mucha gente no tiene paz, no tiene gozo, no tiene esperanza, no tiene nada, no tiene razón de vivir.
pero es cristiano, porque es un cristiano que ignora muchas cosas. Es un cristiano que levanta manos. Ese es un cristiano que solamente levanta manos y ese es el peligro de la iglesia hoy en día. Solamente ser un cristiano emotivo, sin conocimiento, sin profundidad de letra. Por eso dice Dios, pereció mi pueblo porque le faltó, pero era su pueblo. ¿Pero por qué? Porque le faltó conocimiento. Hablas como el loro, pero no tienes conocimiento, no tienes profundidad de conocimiento. En sí, superficialmente, lo simple. Y ni siquiera te has profundizado en lo más importante, que es buscar los dones espirituales, ser lleno del Espíritu. Entonces, por todo lado, tapado, más que una olla a presión. Por todo lado. Ilusionista, emocionista, irrealista. Problemas, pero problemas de verdad, problemas. ¿Cuánta cantidad de gente nuestra vuelve a la droga? Tratamos de darle estudios, tratamos de que esté ahí metido en la palabra del Señor y retroceden las mulas. ¿Por qué retroceden? Porque son hechos a los machos, hechos a los capos, hechos a los que tienen el control, se dedican a pelear, se dedican a chismear, estúpidos. En vez de valorar el tiempo para conocer la palabra, para que cuando venga el diablo, porque obviamente el diablo sí o sí va a trabajar, va a hacer su trabajo, hace mejor que nosotros su trabajo el diablo. Te va a tratar de desalentar para que no crezcas. Te va a tratar de desanimar. Hay gente que habla mal para Dios. No, Dios me abandonó cuando yo lo más lo necesitaba. Mentira del diablo. El Señor nunca abandona. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Problemas van a venir. Como Dios no te deja, el diablo también te ataca. Pero el diablo es chiquitito, pero sí. A esa insignificancia le dejas que maneje tu vida. A esa insignificancia le dejas que maneje tu vida, tus emociones, tus pasiones, tu voluntad, tu ser. ¿Cómo? Eso es ignorancia. Eso es falta del milagro concretado en tu vida, pero ya está hecho el milagro, sí, pero a ti no te da la gana de creer. Porque para que te acerques a Jesús necesitabas de Dios. Entonces el problema lo tienes tú. O sea, lo más deplorable, y Dios les va a pedir cuentas. Al que más le dio, más le va a pedir cuentas. Hay gente que está en los centros de rehabilitación que deberían de ser una eminencia, conocedores de la palabra. Son suspicaces, quieren plata, están mirando cuando yo salga, voy a hacer esto. ¿Sabes? Es triste. Son pocos los que dicen, esto me sirve, lo voy a tomar para toda mi vida. Esto va a servir para que realmente yo viva de una manera diferente. Con esto sí que realmente me voy a agarrar y ahora esto me va a sacar para salvación y vida eterna. La mayoría vuelven atrás. La mayoría, una gran mayoría, son suspicaces y pícaros. Tienen todos los dones del diablo, pero no de Dios. Esto es increíble. Y no abandonan los dones de la capacidad de Satanás. Son hijos del diablo dentro de la casa de Dios. Muchos. No estoy diciendo todos, pero una gran mayoría. Se sirven de lo que Dios les da. Dios les va a pedir cuentas, obviamente, y esos no van a alcanzar la salvación ni la vida eterna. Esos, obviamente, porque el que se hace el estúpido con Dios piensa que Dios es estúpido. No es estúpido. Dios es sabio. Dios tiene ciencia. Dios conoce quiénes son los que tienen un corazón regenerado, un corazón renovado, son agradecidos a Dios. Dios los conoce. Al final de cabo, yo no tengo que conocer, yo tengo que conocer mi trabajo, yo tengo que saber lo que Dios me manda hacer y realmente trato de hacerlo con excelencia porque Dios me manda eso. Pero la gente que utiliza a Dios, se sirve de Dios, no se preocupen. Hay mucha gente que dice, no, el pastor no sabe, aunque por el Espíritu uno predica porque realmente sabe. Cuando estás enchufado por el Espíritu te revela cosas que son demasiado fuertes, del que menos piensas, del que menos crees.
Por eso que ese es un espíritu de ciencia, que ve lo que va a suceder o cómo fue, el pasado y el futuro, la ciencia misma. A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Esto de discernimiento de espíritus, hay espíritus que dentro de... ¿Cuáles son los espíritus? Mira tú algo aquí, como para poderlo tocar superficialmente, porque no vamos a poder hacer un estudio muy grande de esto. Hay espíritus de rencor, hay espíritus de falta de perdón, hay espíritus de suicidio, hay espíritus de mentira, hay espíritus de adulterio, de fornicación, hay espíritus de droga. Hay mucha gente que no cree que hay espíritu de droga y la gente tiene ansiedad y quiere volver a la droga. Es espiritualmente, o sea, son espíritus que dentro de todo depravados que hacen que la gente realmente se drogue, que tenga ansiedad por la droga. Como hay gente que tiene ansiedad por la pornografía, está desesperado y no se puede alejar, son demonios. Pero la gente cree, bueno, son cositas que me faltan cambiar, son cositas que realmente después que Dios va a seguir haciendo en mi vida. Hay espíritus de odio, hay espíritus que son perversos, que nosotros le damos lugar a que trabajen en nuestras vidas. Y esos espíritus, mira, por eso se dice, tiene que haber discernimiento de espíritus. Nosotros estamos trabajando con los centros de rehabilitación, trabajamos para que el espíritu de droga se aparte, pero muchos hay que tienen el cinismo de agarrar y decir que no hay espíritu de droga. Imagínate eso, porque no solamente es de droga, son espíritus de vicios, de alcoholismo, de drogadicción, espíritus de adicción al tabaco, otros están con adicción al dinero. O sea, realmente no se pueden saciar y quieren plata y plata y plata y están dispuestos a hacer cualquier cosa, engañan, mienten, utilizan, hacen lo que sea porque quieren dinero. No les importa nada, no les importa perjudicar a otros por plata. Espíritus de codicia, de ambición, espíritus de amargura. No dejéis que ninguna raíz de amargura crezca en vosotros. Hay personas que han desobedecido a Dios y no son capaces de ponerse a cuentas para salir de todo lo malo. Hay espíritus que manejan la vida de la gente. Claro, ¿y por qué es esto? Por eso el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso que el Señor te dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando entra el Espíritu Santo de una manera tremenda, hay espíritus de falta de fe. ¿Cómo un espíritu de falta de fe? No, un espíritu de ignorancia. Porque tú cuando conoces a Dios, tienes fe. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces la ignorancia es atrevida. La ignorancia sí que es atrevida. Es lo peor que puede pasar ignorar. Ignoras a Dios, no conoces a Dios, no crees a Dios. Entonces la gente en vez de avanzar empieza a retroceder. Ahora, lo peor es retroceder en el camino de Dios. Porque por lo menos por eso el Señor dice, más te vale haber sido frío o caliente, pero no tibio. Porque el que no ha conocido, esto es bien claro lo que voy a hablar, el que no ha conocido bien al Señor puede volverse a medio camino, porque no ha logrado cubrir su expectativa. Porque hay gente que, bueno, voy a recibir al Señor, pero el Señor va a arreglar mis problemas, ¿ve? Y resulta que no pasa así. Resulta que tienes más problemas. Escuchaba un mensaje dentro de todo. El rey David ya era rey, pero en vez de ponerle la corona, el Señor le manda a Goliat. ¿Cómo se lo va a mandar a Goliat? Pues, o sea, si ya estaba como rey, claro, es que para ser rey, para ponerle la corona, primero tiene que luchar contra tremendos gigantes. Si lo vence al gigante, va a ser rey. Ya estaba determinado que tenía que ser rey.
Pero si no lo vence al gigante, no va a ser rey. Lo mismo nosotros, somos reyes y somos sacerdotes. Si no luchamos legítimamente en la carrera y no vencemos, no obtendremos la corona que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. No vas a ver, te vas a quedar en medio camino. Y ahora, ¿contra qué tienes que luchar? Contra Satanás, contra ti, contra la adversidad que hay en el mundo. Vamos a ver, desconocer la palabra. ¿Vas a ignorar de los dones espirituales? ¿Vas a ignorar el deseo de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Vas a ignorar el conocer su palabra? Listo. Cadáver realizado, conquistado, Satanás lo conquistó, lo dominó, lo destruyó. La falta de conocimiento en dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pereció mi pueblo porque le faltó conocimiento, ignorancia. Mucho ignorante suelto dentro de la iglesia, como loquitos, corriendo de un lado para el otro, sin fe, sin esa fe fuerte que necesitas para vencer al gigante. Hay un gigante, se llama Satanás, pero el más grande de todo es Dios. Pues no me vas a decir que Goliat no permitió Dios que exista. Entonces Dios permite que existan estos demonios y tú tienes que vencer a esos gigantes. Tienes que vencer las ansiedades, tienes que vencer el perdonar, el amar, el bendecir. Tú tienes que vencer. Tú tienes la necesidad de no ignorar la victoria que nos da en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él es tu papá y es mucho más grande que todo lo que ha creado, porque es más grande que el universo, pues. Para el Señor crear los planetas así, así, vos vas a girar así, vas a hacer, lo ha hecho o sea, una ciencia para afirmarlos, para moverlos y que realmente los planetas giren y que no se choquen el uno con el otro, que no se colapsen a un tiempo de distancia, porque la distancia es tiempo y Dios es más allá del tiempo, es más allá de la materia. Entonces, a la verdad, tenemos un tremendo Padre, muy poderoso, pero definitivamente hacemos lo que el diablo chiquitito sencillamente afecta. Un demonio manejando tu vida. El espíritu de depresión. ¿Cuánta cantidad de gente tiene que tomar antidepresivos en la iglesia con antidepresivos? Sí, esto es falta del conocimiento del poder de Dios en tu vida. O sea, estás arrinconado, te tiene el diablo y vas a la iglesia. Es que la iglesia, sí, la congregación como congregación, te va a ayudar. Dios también te va a ayudar, pero tú tienes que tomar decisiones, pues, porque tú tienes la capacidad, tienes un cerebro que no lo tiene otro por ti. Tú tienes que darte cuenta cuál es tu problema. Por eso dice, escudriñaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Por qué es lo que sucede? Hay muchos hombres que dicen, pucha, mi mujer me engañó. Viene una depresión, una ansiedad, una tristeza. Hermanito, nada es eterno en esta vida. Todo puede pasarte. Estás aquí en esta tierra. Hay mucha gente que se quita la vida, pero era pastor. ¿Cómo? Su mujer lo engañó, se murió, se mató, se quitó la vida. Hermano amado, es que tu felicidad no puede estar centrada en una persona. Tu felicidad y tu seguridad y tu estabilidad tiene que ser Dios. Tienes la necesidad de ser Dios. Pastores hay que se han quitado la vida porque han sido engañados. Increíble. Es que el hecho de ser pastor no te quiere decir muchas cosas. Obviamente te va a venir tristeza, dolor, qué sé yo, pero tú no puedes alejarte de Dios. Te estoy poniendo un extremo de cosas así, muy fuertes. Entonces hay mucha gente que, ¿qué le importa? O sea, de Dios, desconoce de Dios y cuando te viene el ataque por haber desconocido de Dios, retrocedes. Por haber desconocido el poder de Dios, blasfemas contra Dios, terminas pues muerto. Perdóname un minuto.
Y este es un problema serio. Este es un problema que realmente en la iglesia, por torpes. Pero yo te digo una cosa, todo lo que no aproveches, todo lo que no valores, todo lo que lo tomes en poco, no lo vas a tener para cuando más lo necesitas. Tú vas a lamentar, vas a querer buscar culpables. Es que por culpa de esta, por culpa de aquel, por culpa de... Sí, porque el ser humano está siempre como Adán. La mujer que me diste, ella. Sí, pero la decisión era tuya. La decisión era tuya. Eva, la serpiente, pero la decisión era tuya. Eva es la que vio el árbol para codiciarlo. Eso es lo que siempre va a ver, va a hacer Satanás. Te va a presentar no a Betty la fea, te va a presentar tal vez una que sí te haga temblar un poquito. A las mujeres les gusta tener muchas cosas, o sea, les va a presentar muchas cosas, o un hombre que les hable muy bonito, y siempre vas a correr ese riesgo. Siempre va a haber. Ahí van a estar. Ahí van a estar latentes. Pero si no tienes firmeza en el conocimiento, sos un pobre ignorante en la palabra y en lo que Dios quiere, le vas a tirar un resbalón que te vas a matar y vas a matar a otros. En este mundo te pueden utilizar, te pueden engañar, te pueden mentir, te pueden seducir, pero si estás tú firme, vas a tener la victoria final. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nunca es nunca. Aprovecha. Es como cuando tienes un padre sabio que sabe de mucho. A mí me gustaba hablar con mi papi, porque yo de lo que le haya tocado el tema a mi papi nos ilustraba, nos enseñaba y era una bendición de Dios. Entonces, hoy en día los papis ya no tienen tiempo para los hijos. Por eso dice, recibe el consejo de tu papi, la instrucción de tu mami. Es que tanto se necesita de dinero, es que tengo que comprarle un buen celular, porque claro. Entonces, si la ciencia se ha aumentado, pero también la ignorancia se ha aumentado, porque las necesidades se han aumentado y hemos ido conforme a las necesidades. Entonces, todo ha cambiado, porque la ciencia se ha aumentado. Pero así como se ha aumentado la ciencia, necesita que se aumente la gente conocedora de Dios en las iglesias, conocedora de su palabra, conocedora del poder del Espíritu Santo de Dios para contrarrestar todo lo que se viene. ¿Cómo te vas a defender si no tienes a Dios? ¿Quién te va a defender? ¿Cómo vas a salvarte si no conoces profundamente a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Estos tiempos son muy malos, son muy malos. Son los peores tiempos, son los mejores para los que estamos en Cristo, pero son los peores, porque este tiempo donde la ciencia se ha aumentado, donde la gente quiere conocer más, donde a nosotros nos cuesta saber muy bien las aplicaciones, tienes problemas con muchas cosas, es difícil. Los jóvenes van y tienen una facilidad, entran una cosa, saben la otra, se están actualizando mucho mejor en lo que es la tecnología, pero por actualizarse en la tecnología han dejado al Espíritu Santo. Puta, qué bárbaro. La tecnología los tiene, pero adormecidos, embrutecidos, metidos en eso, pero han dejado el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es más importante? Conocer la palabra. ¿Qué es más importante? Ser lleno del Espíritu Santo, más que manejar la tecnología, porque Dios te puede guiar, Dios te puede dirigir, Dios te puede revelar lo que la tecnología no lo va a hacer. Se ha aumentado la ciencia.
Es impresionante cómo los jóvenes ahora manejan las aplicaciones, manejan esto, manejan el otro. Se puede abrir cuentas aquí en el banco, puedes tener cuentas puedes, los bitcoins y un montón de cosas que dentro de todo, sí, la tecnología se va avanzando, la ciencia se va avanzando y la gente se va actualizando en eso, pero no se actualizan en el Espíritu Santo de Dios. La gente no quiere saber nada de los dones del Espíritu Santo de Dios. No busca, sí. Es grave, es tremendo. Y ahora los hijos se sienten mejor que los papis. Como que, no, yo sé esto, yo sé el otro, que lo... Sí, pero han perdido el respeto a sus papis, el afecto natural por la tecnología. Se sienten súper dotados y son súper estúpidos porque descartan el máximo grande poder que es Dios. Y la verdad, por eso tienes que clamar más, tienes que ser más inteligente, tienes que ser más sabio, tienes que ser más entendido, necesitas más del poder de Dios, necesitas estar bien revestido. Los nietos, a los que tienen nietos ahí, 4 o 5 años los niños, y manejan la tecnología mejor que nosotros. Es increíble, pero la tecnología mal aplicada, si no es bien utilizada, los va a perder. Nosotros, ¿cuántos niños en la iglesia vamos perdiendo? Porque los padres son brutos. Sencillamente porque no les enseñan mejor la palabra del Señor y a vivir conforme la voluntad de Dios. Y en la misma iglesia se pierden nuestros hijos. Esto es impresionante. Da pena. Los hijos, claro, lo miran al papá y a la mamá como pobres loquitos que van a la iglesia, que alaban al Señor, que están preocupados de almitas y demás. Mientras, claro, la ciencia los ha engolosinado. Pero aquí el Señor dice, pereció mi pueblo porque le faltó conocimiento, conocimiento de no de tecnología, conocimiento de su palabra, conocimiento de no tener realmente el deseo de conocer más a Dios. Hay gente que entra para tener la tecnología, aprender a manejar la inteligencia artificial, pero ¿qué? Los institutos bíblicos están vacíos. Es asombroso lo que pasa. Es asombroso. Uno mira y se da cuenta y dice, Dios, el diablo es un gigante. Claro, para cada uno de nosotros el diablo es gigante, pero si entra Dios en nosotros, el diablo es chico. Es ahí la diferencia. El rey David fue rey después de haber bajado al gigante. Si no hubiera bajado al gigante, no pasaba nada. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuáles los hijos de Anac eran más grandes que tal vez que Goliat? Y dentro todo Josué y Caleb decidieron ir a pelear contra esos enormes, enormes bichos, monstruos. Todo el mundo les tenía miedo. Volvieron y dijeron, no, es imposible. 10 de las tribus dijeron, no, es imposible entrar a esa tierra, pero era la tierra prometida. Y vinieron a desanimar al pueblo, dijeron, no se puede conquistar. Pero Josué y Caleb vinieron con buenas noticias. Estamos con Dios. Dios estará con nosotros. No solamente había que tumbar a los gigantes, había que poseer lo que los gigantes tienen. Qué fuerte, ¿no? O sea, que hacer, había que matarlos, exterminarlos a los gigantes y conquistar. ¿De qué parte sos? ¿De cuál pueblo sos? ¿De los que viene a desanimar? ¿De los que no creen en el poder de Dios? ¿De que los gigantes te van a vencer y que te van a hacer retroceder? ¿Y que no vas a poder conquistar para poder entrar a la tierra prometida? Mira, haber pasado el Jordán era una conquista grande. No la pasó Moisés, solo miró, no entró. El que entró fue Josué y Caleb. Hermano amado, ten mucho cuidado.
La verdad, no minimices ahora la necesidad de conocer más de Dios, no minimices todo lo que puedas saber de Dios, por favor. Utiliza la tecnología para poder ser más. Por eso en Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entenebrecido, que el entendimiento, limitado para con Dios, pero pícaros, suspicaces, mentirosos, manipuladores, hipócritas, falsos. Para nosotros no es fácil trabajar donde Dios nos mandó a trabajar. No, no es fácil. Nos encontramos con cada malagradecido, con cada vividor que es el peor. Y piensan que no. Y duele, pues, o sea, ¿cómo le doldrá a Dios si a nosotros nos duele? ¿Cómo le doldrá a Dios que dio su único hijo, que dio su vida? Y piensan ellos que van a tener victoria. Y saben que sus gigantes están ahí, pero los están manejando. No quieren darse cuenta, no quieren darse cuenta. La suspicacia les entenebrece el entendimiento. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento, en vez de entender, están tapados, velados. Y se quieren llamar sabios, inteligentes. No son nada más que tropa de pícaros. Y quieren presumir y hacer presumir de que realmente lo tienen a Dios y que van a ser más que vencedores. No, ya están derrotados. Si no se comprometen con Dios y no miran a Dios, Dios los mira como nada. Dios los mira como sus enemigos, no los mira como escogidos. El Señor sabe, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Escogido es aquella persona que quiere tener más de Dios, que quiere saber más de Dios, que quiere vivir con Dios, que se preocupa de conocer más, de servir mejor. Es muy fuerte. Tienen el conocimiento y el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ajenos. No, no saben ni para qué Dios vivió, ni siquiera saben por qué Dios te ha dado la vida. La vida no es para que seamos pícaros, no es para que seamos suspicaces. La vida es para rendirla a Dios como verdaderos adoradores. El Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca, tales que le adoren en espíritu. El espíritu es el que se rinde delante de nosotros, o sea, el que nos hace rendir delante de Dios. El Espíritu Santo, cuánta la necesidad de tener el Espíritu Santo, cuánta la necesidad de conocer a Dios. Es fuerte. Cuánta la necesidad de ser llenos de Dios, porque Él nos hace ser agradecidos, nos hace rendirnos, nos hace humillarnos, nos quita, nos liberta de todo espíritu asqueroso. Mientras seas suspicaz y seas pícaro, no va a estar el Espíritu Santo de Dios, porque eso no es el Espíritu Santo de Dios. Ah, pues yo voy a la iglesia, es que yo ya alabo al Señor. Hay gente que se ha servido de Dios, pero no sirve a Dios. Todos vivimos, pero no todos vivimos para Dios. Todos estamos, pero no todos estamos para Dios. Cuando el Señor tenga que apartar los cabritos de sus ovejas y las ovejas de sus cabritos, ahí vamos a ver quién es quién. Y hay muchos que dicen, yo soy la oveja del Señor. Jehová es mi pastor, porque tienes comida, porque tienes casa, porque tienes donde dormir. Por eso dices. Pero no es así. Si no tienes a Dios, si no tienes la llenura de Dios, estás en un serio problema. Sos nadie. Sos literalmente nadie. Cuidado, iglesia. Cuidado. Por eso en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En la misma iglesia, arrepiéntete. Con tus espíritus asquerosos no vas a llegar al cielo.
espíritus de manipulación, de engaño, de mentira. No vas a llegar al cielo. Tú mismo te has puesto una tapa ahí y tú mismo quieres convencerte de que estás bien. No, lo que no está bien, no está bien. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Pare de contar. No busques mucho. No tienes a Dios, tienes al diablo. Si tienes al diablo, estás lleno de espíritus. El Señor dice que quiere que te arrepientas. Por eso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, el arrepentimiento genuino, verdadero. Señor, quiero saber más de ti porque, pucha, la verdad, quiero conocer más de ti. Cómo tú operas, cómo tú actúas, qué quieres, qué haces. ¿Cómo? No tienes la menor idea de lo que Dios te libra cuando conoces a Dios. No tienes la menor idea. Cuando estás lleno de Dios, no tienes la menor idea cómo Dios te guía, te hace hablar, te da. ¿Quieres ser instrumento de Dios o quieres ser instrumento del diablo? Tú decides. Tú decides. Tú decides, iglesia. A la verdad, Dios ya ha decidido. ¿Qué ha decidido Dios? Ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, creer es obedecer. No se pierda, no se vayan al infierno, más tengan vida eterna. Puedas tener tu corona. Pero hay algunos que ni siquiera tienen el deseo de ser reyes y sacerdotes, no tienen deseos de ser coronados por Dios. No, en el infierno donde te vas, nadie te va a poner corona. Ahí hay llanto y crujir de dientes por ser lo antipático con Dios, por falta de ser íntegro con Dios. Hay un final trágico, pero si sos íntegro con Dios, tienes un final feliz. Y por la eternidad, no estamos hablando de un año, de 2 años, porque hay muchos que no tienen idea lo que es la eternidad. Los que han vivido en miseria por mucho tiempo y manejados por el diablo en las drogas, saben que eso es prácticamente vivir en el infierno, sin esperanza, sin fe, soledad, ansiedad, tristeza, con todo un mundo de cosas malas. Ahora tienen la oportunidad de ser diferentes y no les da la gana. Yo creo que hasta el diablo está confundido con esos disfruces. Son más que yo, debe decirle el diablo. Estos pueden hacer mejor que yo las cosas. Mejor que las hagan ellos nomás, ya ni siquiera yo entro en cancha, debe decir el diablo. Con estos, ¿para qué yo? Dice el diablo. Solitos se han endemoniado, ni siquiera les he mandado demonios, ya están más endemoniados. Sin demonios, ya. Increíble, increíble, Dios santo. Para tenerlos a estos compitas ahí ¿para qué les voy a mandar demonios? No es necesario. Ya no es necesario endemoniarlos a estos. ¿Mm? Mano amado, cuidado con no valorar lo que Dios tiene, lo que Dios hace, lo que Dios da. Cuidado. No quiero ver tu final. No quiero ver el final. Huyamos. Huid, dice el Señor. Que conozcamos, que Dios nos revele, que tengamos realmente el deseo de conocer más. Segunda de Pedro 3:5, por favor. Ah, Señora, sí, rapidito. Y dice así, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El agua, la palabra de Dios, que por el agua fue hecha y por el agua subsiste. 3 partes de agua, 3/4 partes de agua, cuarta parte de tierra. Nosotros somos más agua que tierra, así es. 3/4 partes de nuestro cuerpo es de agua y cuarta parte de lo sólido. Tu cerebro necesita agua. Claro, tú no muchas veces comes una manga o comes una piña, pero una manga, vamos a hablar de una manga. Todos conocen la manga. Cuán dulce es y cuánto de agua, ¿verdad? Es una planta. El coco, ¿no? Un coco, la palmera. Claro, pero como el agua no la ves, así somos nosotros. Así somos nosotros. Cuando nos abren, ahora, te secas y te vuelves polvo cuando el agua se evapora por el sol y empiezas a pestar y
Y eres peor que lo que sea. Cuando empieza a descomponerse el cuerpo del ser humano, apesta. Hasta los chanchos hieden menos que el ser humano. Es increíble cómo se descompone el ser humano. Cómo se descompone. De Lázaro, sus hermanas le decían, no, ya hiede, Señor. Ya hiede. Igualito, abran la piedra, muevan la piedra. Igualito así, el hediondito va a salir vivo. Milagros de Dios. Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor quiere darte vida, vida en abundancia. Tú decides, hermanito. Tú decides. ¿Quieres vivir? ¿Vives con Cristo? Aún hayas sido hediondo y hayas estado muerto, el Señor te resucita y el Señor te llama y te dice, bueno, mi siervo eres tú. Tú decides. La verdad sería lindo que tomemos la decisión de amarle, de servirle como Él merece, de que luchemos por nuestras vidas, luchemos por otros, que se consolide el llamado de muchos. Por eso estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente quieren ser ignorantes. Dejemos lo que es la suspicacia, la picardía, la mentira, la manipulación y consagrémonos para Dios. Hermana Patti, por favor, haga la oración final. Patti Quiroz. Listo. Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias porque estamos aquí en tus pies, buscando conocer más de ti, Señor. Entendemos que solamente bajo tus alas poderosas, bajo tu consejo, bajo tu luz, bajo tu palabra, Señor, es que podemos lavar nuestras ropas, Señor, nuestras vestiduras y prepararnos para recibir a nuestro Rey de Reyes, el amado de las naciones, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo, por preparar nuestro corazón, por no desecharnos, por perdonar nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para estar más fortalecidos en nuestra fe, Señor, para ofrecernos como una ofrenda viva, digna, Señor, de olor grato para ti, Señor, porque digno eres tú de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Cuida la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Cuida la vida también de los que vienen a escuchar en diferido, a comer este pan del cielo, Señor. Sí, Señor. Cuídales, Padre Santo, porque tú eres el buen pastor. No permitas que se aparten, Señor. Quítanos lo rebelde, quítanos la dureza, Señor. Sí, Señor. Quítanos el ser mal agradecidos, Padre Santo. Quita la oscuridad que hay en nosotros, porque en verdad a veces ni siquiera son demonios, sino es nuestra propia maldad, Padre Santo. Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Sí, Grande Señor. eres en amor, grande eres en misericordia y tú no has retenido nada, Señor. Te Sí, alabo y Señor. te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Me alisto para mi Amén, viaje. Un fuerte amén. abrazo Amén. a todos. Que Feliz Dios nos y bendecido día para todos. Hermana Moniquita, Shalom a muchas todos. gracias. Este Amén, domingo igual. nos vemos. Amén. Hermano Rubén, Gloria a Dios. Alfonso. Feliz viaje. Amén. Amén, amén. Que tengan buen día. Amén. Gracias, hermanos Amén. queridos. Gracias por Tengan todo. Que buen Dios los día. bendiga. Shalom, shalom, Amén. shalom. Bendiciones, hermanos. Amén.